Y vamos a hablar de ataques en escuelas y en este caso, como ha sucedido en Estados Unidos, un hombre irrumpió en el centro educativo ubicado en Amatitlán y disparó contra la directora, un docente y un estudiante. Esto solo se miraba en las noticias que venían de Estados Unidos, justamente donde ocurre constantemente, podríamos decir, en diferentes estados. Yo recuerdo muy bien Orlando, Florida, que ha ocurrido ese tipo de cosas. Recuerdo también Texas, sí, por supuesto, pero en Amatitlán ahora se da esto. Además, mira lo curioso, ¿por qué esta escuela lleva el nombre John F. Kennedy? Expresidente gringo, un expresidente estadounidense, y está ubicada en la 11 calle entre 2ª y 3ª avenida de aquel lugar. Las víctimas fueron identificadas como David Arriola, quien trabaja en el establecimiento como maestro de educación física, y la directora Natalie Barrientos. También hay una estudiante llamada Adenise de Paz, de tan solo 11 años. Es impresionante, 11 años, qué increíble. Socorristas llegaron al lugar tras las múltiples llamadas de auxilio, encontrando entre pozas de sangre a las víctimas, quienes fueron trasladadas al hospital de Amatitlán. Minutos más tarde, autoridades del centro asistencial confirmaron, imagínense ustedes, la muerte del profesor David Arriola. ¿Qué nos está pasando en Guatemala? ¿Qué sucede? Mira, esto era de nunca imaginar. Yo, pues, no soy tan viejo, no he llegado a la tercera edad, me faltan muchos años para llegar a la tercera edad. Si Dios me da vida, llegaré un día. Pero tampoco soy tan jovencito, adolescente, María. Yo soy un adulto ya, pero nunca imaginé en mi edad de estudiante de escuela y de ciclo básico, nunca imaginé que esto pudiera llegar a pasar. Realmente nunca pasaba por nuestra mente eso, ¿no? Andri, de hecho, yo toda mi vida he tenido pues la conciencia y la seguridad que las escuelas, los institutos y los colegios son los lugares más seguros para que estén nuestros hijos, nuestra familia. Mi abuelita es una maestra de escuela, lo fue por 56 años, yo la acompañaba a la escuela. Y la escuela era un lugar, yo me recuerdo cuando tú vas al colegio, fantástico. Tú dejas a tus hijos que van al colegio y verdaderamente es impresionante. Tenemos una llamada que nos va a ayudar muchísimo para que entendamos, y es el ministro de Educación, Óscar Hugo López, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que también valdría la pena ver también los esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos en este tipo de casos, que son los que más recurrentemente lo han vivido. Ministro, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Estamos ya aquí hablando del tema de la escuela de Amatitlán, caso tan impresionante. Ministro, ¿cómo se puede pues explicar un caso así que lamentamos muchísimo? Mucho gusto de saludarles, una buena tarde para todos los televidentes. En realidad estamos lamentando lo sucedido. Es una situación tremendamente complicada en función que ya está afectando a los centros educativos desde su interior. Tenemos información que las dos personas ingresaron al centro en búsqueda del señor profesor que falleció. Y la directora del centro educativo pues trató de impedir el atentado. Sin embargo, ella también fue afectada, igual que una niña que fue afectada con una bala perdida. Esta situación es una situación que nos preocupa en función de que hay muchos profesores, hay muchos niños que están siendo motivo de extorsión, motivo de presión de distintas formas, y esto ya es un extremo. Estamos coordinando con el Ministerio de Gobernación para buscar un mecanismo que permita tener más seguridad en las escuelas. En Estados Unidos, como ustedes mencionaban, han tenido ya casos como el que estamos mencionando ahora. Sin embargo, hay mecanismos que ellos han creado, como por ejemplo el programa Policía Recurso Escolar, que consiste en que el policía se vuelve parte del centro educativo y no solo los protege, sino sabe de todas las redes que se tejen a lo interno del centro educativo para varios temas, como el tema de drogas, como el tema de extorsión, como el tema, por ejemplo, de búsqueda y pandillas, etcétera. Ministro, de manera que, ¿sí? Ministro, perdón que lo interrumpa. Usted dijo que
probablemente el ataque era directo en contra del profesor que al final de cuentas ha fallecido. ¿Qué podríamos decirle en el caso suyo, ministro, como titular de la cartera de educación, a los padres de familia, no solo de la escuelita de Amatitlán, sino de todas las escuelas públicas? Porque para que comprendamos todos que el ataque no fue en sí en contra del estudiantado per se, sino en contra de un profesor. Tenemos total claridad hasta ahora que el ataque iba dirigido hacia el profesor. La directora se intrometió con ellos para evitar que el ataque se viera, que le dispararan, sin embargo ella salió afectada. Por lo tanto, iba a una situación directa. Estaba identificada la víctima y hacia él iba el ataque. Por lo tanto, yo les pediría a los padres de familia, a la comunidad educativa en general, que pues sabemos que tenemos que lamentar una situación como esta, que en realidad enluta a una familia guatemalteca. Sin embargo, yo les pediría calma, ese es un elemento importante, la calma, y que tengamos claro que estaremos buscando desde el Ministerio de Educación el trabajo coordinado con el Ministerio de Gobernación para poder lograr mayor seguridad para sus hijos. Ministro, y también es muy importante, ¿sí? También es muy importante que cada escuela y cada instituto público tenga unos protocolos establecidos de seguridad para permitir la entrada de personas, ¿no es cierto, ministro? ¿Esto sí se sostiene por parte del Ministerio de Educación? Tenemos protocolos para el efecto, hay un tipo de controles. ¿Recuerdan ustedes cuando el tema del ingreso de armas a los centros educativos colocamos como una exigencia la revisión de las mochilas, el hecho que no cualquier persona podía ingresar a los centros, etcétera? Sin embargo, estamos averiguando qué fue lo que pasó para que ese protocolo se rompiera. Por el momento no tenemos hipótesis sobre por qué el ataque iba dirigido especialmente al profesor. Esas hipótesis la policía nos las estará entregando y el Ministerio Público en los próximos días, pero la investigación ya empezó. Señor ministro, en meses anteriores estuvieron ustedes haciendo los perfiles, por ejemplo, de agresores sexuales. ¿Cree usted que es momento que también el Ministerio de Educación lance un perfil, pues de ahora en adelante, ya la mayoría de maestros están contratados, pero para los que vayan ingresando nuevamente, para poder también entender de dónde vienen, si en algún momento pueden poner en riesgo quizás pues a los niños y demás, tomando en cuenta que ese ataque fue directo? Totalmente, me parece que esa es una muy buena propuesta que puede surgir lamentablemente de una situación lamentable como la que estamos viviendo. Sin embargo, como para el tema del RENAS, por ejemplo, el perfil de agresores sexuales, eso nos permite determinar con quién estamos compartiendo. Pero también podríamos ir revisando el pasado de los profesores para determinar si no han pertenecido a pandillas, si no han estado condenados, si no han estado presos, un poco para tomar decisiones en cuanto a su contratación. Me parece una buena idea. Ministro, ¿palabras finales para la población? En primer lugar, pedirle a la población que guarde la calma, que nosotros estamos coordinando permanentemente con el Ministerio de Gobernación en la custodia, el control de las áreas perimetrales de los centros educativos y seguramente evitaremos que situaciones como estas vuelvan a pasar. En este caso iba dirigido especialmente al profesor y les pido a los estudiantes y a los maestros, así como a los padres de familia, tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Le agradecemos mucho su tiempo.